Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a mirar la segunda parte de nuestra serie de la clase de los verbos. Así que por favor, presten mucha atención y vamos a empezar ya mismo. Vamos a ver ahora lo que es un verbo dinámico, a dynamic verb o dynamic verb. Un verbo dinámico es un verbo que puede utilizarse en el aspecto progresivo, en el aspecto continuo, para indicar una acción que no ha concluido. Obviamente ese es el papel principal de una frase en aspecto progresivo. Ejemplo, she's lying on the bed. Ella está acostada en la cama. Si usted analiza eso, por ejemplo, yo puedo decir I'm sitting, or I'm standing, or I'm talking. Cualquiera de esas frases, estoy sentado, estoy de pie, estoy hablando, son acciones incompletas porque son acciones que están en progreso. Piénselo y dése cuenta que si usted está, por ejemplo, de pie, está incorporado, usted está efectuando o realizando una acción que no está completa. En el momento en que usted se siente, por ejemplo, o se acueste, entonces termina una acción, pero continúa otra. Esos son los verbos dinámicos. Tenemos otros verbos que son los verbos de estado, stative verbs. Estos verbos nos describen un estado y por lo tanto el verbo de estado no se utiliza generalmente en el aspecto progresivo. Recuerden que lo acabamos de hablar, el aspecto progresivo es lo que utilizamos para hablar de acciones incompletas que están en curso, que están ocurriendo. Miremos un ejemplo rápido. They own a cottage in Somerset. They own a cottage in Somerset. Ellos son dueños de un chalet en Somerset. Son los dueños de. Ese verbo own es un verbo muy interesante. En español ese verbo, la traducción exacta de ese verbo la usamos muy poco. Vendría siendo para nosotros el verbo adueñar. Le aseguro que pocas veces en su vida usted ha escuchado el verbo adueñar. Al menos no conjugado en primera persona. Normalmente las personas siempre decimos yo soy el dueño de. Nunca decimos yo adueño tal cosa. Lo utilizamos más bien en sentido pretérito, cuando decimos que alguien se adueñó de algo. Pero ese es el verbo own del inglés. En este aspecto, por ejemplo, estamos demostrando que la posesión es un estado y no una acción. Estamos hablando de unas personas de ellos, ¿cierto? Son los dueños de un chalet en X lugar. Estamos hablando de un estado, no de una acción. No podemos escribir esta frase en un aspecto progresivo. Analícelo y se da cuenta. No podemos decir ellos están siendo dueños de, o ellos se están adueñando de. No. Tenemos otra clase de verbos, son los verbos incoativos, incoative verbs. Un verbo incoativo es un verbo que describe un cambio de estado. Voy a darle dos ejemplos. Las manzanas maduraron, por ejemplo. Si decimos que las manzanas maduraron, obviamente la palabra madurar, el verbo madurar, que me indica que una fruta, por ejemplo, cuando estamos hablando de una fruta pasó de un estado inicial no maduro a un estado ya maduro. O sea, el verbo lo que me indica es que hubo una transformación, que hubo un cambio. En este caso, la frase sería the apples ripened. The apples ripened. Las manzanas maduraron. Es decir, se pusieron maduras. Otro caso, por ejemplo, he has aged a lot. Él ha envejecido. Él se ha vuelto viejo. He has aged a lot. Ok. Esos son los verbos incoativos. Hay otros verbos que denominamos o llamamos middle verbs, los verbos de tipo medio. Un verbo de tipo medio es un verbo que gramaticalmente es activo, aunque el significado se acerca un poquito más a lo que consideramos voz pasiva. De hecho, en algunos idiomas esto es reconocido como una voz. El uso de la forma en que usamos estos verbos se reconoce como voz. Y les doy un ejemplo, una frase infinitiva: porcelain breaks easily. ¿Y usted qué está diciendo ahí? La porcelana se rompe fácilmente. El verbo no está hablando directamente de que la porcelana rompe algo, ¿cierto? No. Aun cuando esta oración es activa, realmente lo que indica es que la porcelana puede romperse fácilmente. Esto es un ejemplo muy claro de un verbo medio, donde se muestra la característica tanto del activo como la del pasivo. Tenemos otros verbos, los verbos performativos, decimos, o de representación. Un verbo performativo es un verbo que decirlo o escribirlo lleva a cabo la acción en sí misma. Si usted dice, por ejemplo, yo renuncio, I resign, decir eso realiza el acto
¿de qué? De renuncia. Usted se para delante de su jefe y le dice, yo renuncio. Entonces, ese verbo le está ayudando a usted para representar algo. Un verbo performativo. Por ejemplo, en ceremonias como el bautismo, los nombramientos de un buque, de un barco, ¿cierto? Se utilizan ese tipo de verbos. Yo te bautizo, ¿cierto? El verbo está indicando una representación sobre algo. Así sea de tipo emblemático, así sea de tipo pues ceremonial. Tenemos también los verbos frasales, phrasal verbs. Estos verbos, hay una gran cantidad de verbos en inglés. Estos verbos son más de 700 verbos. ¿Pero qué son los verbos frasales? Los verbos frasales son verbos compuestos. Cuando utilizamos un verbo aunado a una preposición o un adverbio, y esta unión de este verbo con la preposición o con el adverbio modifica o cambia su significado. Por ejemplo, el verbo renunciar, frasalmente lo decimos give up. Miren que hablábamos del verbo resign, ¿cierto? Que es un verbo performativo. Si digo I resign, pues estoy diciendo yo renuncio. Pero si quiero decir, por ejemplo, yo voy a darme por vencido, voy a renunciar a algo. En ese caso, no vamos a utilizar el verbo resign porque no estoy hablando no estoy representando un acto inmediato. Estoy pensando o hablando de algo que estoy planeando hacer. Voy a renunciar, es decir, me voy a dar por vencido. I give up. You're going to stop doing something. Entonces, es muy diferente a decir yo renuncio, ¿cierto? No lo está representando directamente. Entonces, pues esto es algo que es muy diferente al verbo a dar, por ejemplo. Es que el verbo give, como verbo principal, significa dar. Miren que es completamente diferente decir I give up, que decir I give money. Si digo I give money, pues estoy dando dinero, pero si digo I give up, estoy diciendo renuncio. Me desisto, dejo de hacer esto. Por lo tanto, pues las palabras, digámoslo así, la palabra o palabras que modifican un verbo de esta manera, pueden también considerarse o recibir el nombre de partículas. Los verbos frasales también se dividen. Vamos a mirar los grupitos en los que se dividen. Son 3 grupos también. Los verbos intransitivos, que obviamente ya sabemos que un verbo intransitivo no toma un objeto, no necesita un objeto para tener un sentido completo. Si digo, por ejemplo, we had an argument, tuvimos una discusión, but we've made up now, pero ya hicimos las paces. Made up, to make up, es como hacer las paces. En este caso el verbo frasal, obviamente ya lo identificaron, es el verbo make up, que está en pasado, but we've made up now. Vamos a mirar entonces ahora los verbos inseparables, inseparable verbs. En estos verbos debemos tener en cuenta siempre que el objeto debe ir después de la partícula. They are looking after their grandchildren. Ellos están cuidando a sus nietos. El objeto, en este caso, viene siendo their grandchildren, va después del verbo, después de la partícula, que en este caso es una preposición, el after. No puedo decir, they are looking their grandchildren after. Esos verbos son inseparables, looking after. Vamos a mirar unos que sí son separables. En este caso, el objeto debe ir entre el verbo y la partícula. Por ejemplo, hay una frase bien compuesta. The quality of their work sets them apart from their rivals. La calidad del trabajo de ellos, de su trabajo, los diferencia de sus rivales, de su competencia. Marca la diferencia. Sets them apart. To set apart es marcar una diferencia, es diferenciar, es separar algo de otra cosa. Entonces observe por favor que en este caso la ubicación del objeto es obligatoria entre el verbo y la preposición. Obviamente ellos, them, es el objeto del verbo. Con algunos verbos separables, el objeto puede ir antes o después de la partícula, aunque cuando se usa un pronombre, ese pronombre va antes de la partícula. Miremos un ejemplo. Yo puedo decir, please turn the TV off. Por favor, apague el televisor. Pero también puedo decir, please turn off the TV. Entonces observen dónde quedó la partícula, la preposición off. En la primera frase
está después del objeto, turn the TV off. En la segunda frase está antes del objeto, turn off the TV. Pero usando esta misma frase vamos a cambiar el objeto de la frase, que en este caso es ¿cuál? Muy bien, the TV. Como vamos a pensar que, piense como que ese de TV es un sujeto o un objeto, vamos a cambiar eso, a reemplazarlo con una preposición. En este caso, como estamos hablando de una cosa, un aparato mecánico, de un televisor, un aparato electrónico, entonces si lo vamos a reemplazar con un pronombre, pues necesariamente debe ser it, porque es uno solo. Si fuera en plural, pues sería they. Pero para escribir, para decir lo mismo, esa misma frase, reemplazando al televisor con un pronombre, observen que no podemos poner el pronombre después de la preposición. Tiene que ser turn it off, turn it off. Yo no puedo decir turn off it. Pierde completamente el sentido. Mejor dicho, no tiene ningún significado. Siempre hay que tener en cuenta, si vamos a utilizar una preposición, que la preposición necesariamente debe de ir entonces entre el verbo y la partícula. Ok, esa era toda la información necesaria referente a lo que es las clases de verbos del inglés. Espero que les haya quedado claro el tema. Y si no, recuerden que pueden ver estos videos las veces que sean necesarios. Y por último, les recuerdo que LinguaVid es una puerta abierta al mundo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo video.